Verano de cuento. Con Punzadas. El sol va cayendo, el día va a acabar. Los dos en la playa, la brisa y el mar. La luna llena se está asomando. Y tu boca y la mía se van acercando. Sexo en la playa. Son las 8 menos 25, las 7 menos 25 en Canarias. Es hora de nuestro club de lectura con Paula Ducay y con Inés García. Seguimos con Sheila Lalá, con David González, con David Lasso. Hemos leído todos el cuento de hoy. Vamos a desgranarlo ahora. Es de la escritora y filósofa mexicana Dalía de la Cerda. Se llama Perejil y Coca-Cola. Y lo primero que os quería preguntar es ¿qué os ha provocado el relato al leerlo, David? Pues a mí me ha generado hasta incomodidad, fíjate, porque es tan crudo, es tan visceral que me ha generado, digo, anda, si es que me está provocando incomodidad. Es decir, es que es muchas cosas a la vez, porque es crudo, visceral, pero también puede parecer frívolo. Bueno, ahora vamos a ir a ello. ¿Tú, David? Yo creo que la palabra sí, es muy bien si al final el experimento le va a salir bien, si le va a salir mal, cómo va a reaccionar. Y lo que me ha gustado mucho es que trata un tema muy, muy peliagudo, que hablaremos de él, pero con mucha ironía, mucho sarcasmo, con mucha sorna. Me ha gustado, la verdad. Albur mexicano, lo dicen ellos. Pues el albur. ¿Tú, Sheila? A mí, como experta Masterchef, porque no sé si sabéis que yo estuve en Masterchef Chile. ¿Ah, sí? Ah, mira. A priori, el perejil y la Coca-Cola me parecían un maridaje un tanto extraño, ¿vale? Y luego descubrimos el porqué. El porqué. Sí. ¿Y vosotras, chicas? Bueno, yo creo que impactante es una buena palabra, como ha dicho David. Cierta desazón me parece que puede causar, pero también con ese toque de ironía que ahora comentaremos. Sí, y a mí, aparte de todo lo que habéis dicho, que el final, por ejemplo, me pone muy mal cuerpo, porque yo la sangre y estas cosas no las gestiono bien, pero me viene a la cabeza la palabra verdad. Creo que es un cuento que contiene mucha verdad. Es verdad. Bueno, vamos a ponernos en situación. Vuelvo a pasar por el camino acostumbrado, sin acordarme de si es el equivocado. Y aunque parezca que lo tengo controlado, algo me dice que otra vez se me ha escapado. Este desorden, que así es como se llama este tema de María Rodés, está como banda sonora en este cuento. ¿Por dónde empezamos, chicas? Bueno, pues empezamos contándoos un poco que el cuento que vamos a comentar está recogido en el libro Perras de Reserva, que está publicado aquí en Sexto Piso, y Dalia de la Cerda explora en este libro, a través de la ficción muy documentada, ahora comentaremos, el tema de los feminicidios en México. Pero el cuento que vamos a comentar hoy es un poco distinto. Como ya habéis adelantado, es un cuento que trata del aborto, y para quienes no lo hayan leído, vamos ya con el primer audio de nuestros oyentes, porque nos van a contar un poco de qué va el cuento y van a empezar a plantear las primeras preguntas interesantes que pueden servirnos como punto de partida. Aborta sola, apoyándose en Netflix y en su mascota, con unas pastillas que ha comprado en la farmacia, pero realmente, si su situación económica fuese distinta, tomaría las mismas decisiones. Si estuviese con pareja, ¿sería esa misma situación? ¿Tomaría esas mismas decisiones? Creo que eso es lo que plantea el relato. Audio de Pedro. Sí, pues Pedro decía esta pregunta tan importante. Sí, que si las decisiones que tomamos son realmente libres, ¿no? Creo que este cuento cuenta muy bien hasta qué punto está condicionado toda la decisión que tomamos, sobre todo en un tema tan peliagudo como el aborto. Sí, de hecho, la pregunta que plantea es súper interesante en relación con la propia escritura de Dalia, y tiene otro libro que no es de cuentos, sino un ensayo personal que se llama Desde los zulos, donde diferencia entre dos cosas que os cuento rápidamente. El primero es el feminismo de cuarto propio, que esto sonará con respecto a la referencia de Virginia Woolf de la habitación propia que necesita toda mujer para poder escribir, que es un lugar desde donde se escribe, pero no solo eso, sino que incluye tiempo, dinero y privilegios que ella relaciona con la clase, la raza, pero también epistémicos. O sea, que aquí hace referencia al feminismo blanco, privilegiado. Y luego hace ella lo que nombra es Desde los zulos, que así se llama el libro, porque el zulo es un agujero, un escondite, un recinto clandestino. Dice que no tiene nada que ver con el cuarto propio, porque no es solo una habitación, como decía, sino también todo
todos esos privilegios. Os pongo un ejemplo: la jornada laboral de menos de 8 horas, dinero y tiempo para ir a un lugar tranquilo a escribir, una casa con silencio o un ordenador, porque la propia Dalia no tuvo ordenador durante un tiempo y esto le dificultó mucho la tarea de escribir, evidentemente. Entonces Dalia dice que escribe para las que no tienen cuarto propio, para las desposeídas. Dice: escribo para las que abortaron mientras trabajaban 12 horas en una tienda de zapatos, para las que abortaron a espaldas del Estado y de su papá cristiano y de su esposo provida. Y vamos a ver cómo se traduce todo este pensamiento suyo acerca de la escritura en el cuento de hoy a través de un audio de Rosa. He de decir que me ha parecido corto este cuento, pero muy intenso a la vez, y desde el comienzo me ha atrapado la historia, y es como si en primera persona el cuento se mimetizara conmigo, es decir, por el hecho también de ser mujer y el proceso que va contando. Creo que también la autora transmite muy bien el proceso del aborto y que se ha documentado, transmite la angustia al recibir la noticia, la decisión de llevar a cabo este proceso. Es muy interesante este comentario que nos hacía Rosa, donde dice que se nota que hay documentación y conocimiento, porque precisamente en Desde los Zulos, que es este otro libro de Dalia de la Cerda que mencionaba Inés, cuenta que pensó mucho en cómo ella quería vivir y organizar su vida como feminista, porque ella se preguntaba: ¿qué puedo hacer que vaya a funcionar y que vaya a ayudar a la gente? Y dice: recordé que yo aborté, y aborté bien gracias a que hubo un grupo de feministas que me ayudó. Encontré mi camino en el acompañamiento de abortos. Y es que es interesante para entender el cuento pensar y saber que Dalia ha abortado 2 veces, usando misoprostol, que es lo que utiliza Diana, la protagonista del cuento, esta medicina. La primera vez que abortó, el aborto era ilegal en todo México, y la segunda vez fue a una clínica, y esa experiencia también fue muy traumática, que podemos ver cómo puede haber trauma tanto en abortar sola en casa como en ir a una clínica donde se supone que te tienen que tratar bien, ¿no? Sí, porque no le trataron bien en la clínica. Exactamente. Y dedica gran parte de su tiempo a una asociación que se llama Dan a chicas a abortar, y sobre todo les dan acompañamiento e información, que es una cosa que falta mucho en México y en muchos otros sitios, la verdad, creo que en España también. Y la iniciativa se llama Aborta Segura, y bueno, es como su militancia, su escritura está muy ligada a su militancia, y ella, bueno, milita en esto de ayudar a chicas a abortar, sobre todo a chicas que no tienen recursos. Claro, sí. Es que yo creo que he tenido que tomar nota. Me lo he leído 2 veces, porque la primera vez me lo leí en la cama y medio dormida, y luego dije, no, tengo que escribir. Sobre todo es eso, ¿no? Es una denuncia por la falta de acceso a un aborto seguro. Se me ha ido lo que quería decir. Bueno, ella tiene que recurrir a este fármaco, que no es para abortar, que es para úlceras, creo. Y además tiene que comparar precios, tiene que ir a muchas farmacias. Coge sus ahorros, porque necesita 650 pesos, que son 32 euros. Lo que iba a decir, se reivindica el aborto seguro en un país como México, donde ahora está despenalizado, pero no está legalizado a nivel federal. Y además depende de cada estado. Efectivamente. Claro. En Ciudad de México creo que sí. Ella no es de Ciudad de... Bueno, el personaje, la protagonista, no está en Ciudad de México. Entonces, claro, todo el acceso a un aborto seguro es muchísimo más difícil en cuanto a lugares y en cuanto a recurso económicamente. Al final ella creo que lo compra por 380 pesos, que son 19 euros, que son sus ahorros. Sí, de hecho, lo que dices es muy interesante, porque Dalia cuenta en el libro que en este proceso, cuando había estados en los que no era legal, ella ha mandado pastillas para abortar escondidas en libros por correo, escondidas en un montón de medios, y luego ya, cuando la asociación por suerte ha ido creciendo y han tenido más recursos, incluso han pagado viajes a chicas en avión para ir a abortar a Ciudad de México o a una ciudad donde se pudiera, y luego volviesen a casa y todo fuese acompañado, seguro y aún así muy duro, claro. Eso se ve mucho en el relato, ¿no? Sí. Está sola todo el rato en el relato. La soledad es un gran tema de este cuento, de hecho. Sí. Vale. El primer oyente lo apuntaba muy bien al principio, ¿no? Que estaba con su gato y Netflix en ese momento. Sí. Pues ahora tenemos a un oyente que le hemos llamado para que nos cuente un poquito qué le ha parecido, porque nos han parecido muy, muy interesantes sus reflexiones. Lola del Gallego creo que ya nos está escuchando. Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme a estar aquí. Gracias a ti por mandar el audio. Sí, qué ilusión tenerte. Cuéntanos qué te ha parecido el cuento.
Pues mirad, a mí el cuento me ha impactado mucho porque me ha parecido que, sin entrar demasiado en valoraciones morales y en hacer demasiadas reflexiones claramente políticas, está criticando y enunciando cosas muy importantes. Entonces, por un lado, una cosa que me ha gustado mucho es que hay una crítica de clase importante, ¿no? Como ya estabais comentando al hablar de lo que le cuesta conseguir este medicamento, porque tiene muy poquitos ahorros, pero me gusta especialmente un comentario que hace en torno a las amigas que ella tiene de la facultad, que dice que son del Opus Dei y que no la apoyarían a no ser que esta situación hubiera sido agendada con anterioridad en una clínica de Houston, ¿no? Donde pues nos deja ver cómo esta doble moral asociada a la clase. Y por otro lado, me ha parecido muy interesante, Inés, que mencionases que a ti este cuento te lleva a pensar en la verdad, porque sí que creo que enuncia una verdad que normalmente no escuchamos, que es la de un aborto que no necesariamente tiene por qué ser ultra traumático y trascendental en nuestras vidas, y que en general nos faltan relatos así, ¿no? Donde se desmistifique el aborto, aunque esa mística sea como una mística negativa, y creo que lo hace de manera muy acertada, utilizando recursos como de la cultura pop, estilo Una rubia muy legal o Comerse unas patatas rufles, y hablando de cosas tan poco anodinas, o sea, sí, tan poco anodinas como una gripe junto con la regla, ¿no? Que es como describe esa experiencia de abortar. Entonces, bueno, creo que consigue muy bien narrar un aborto como un acontecimiento más en una vida posible de una persona gestante, y que creo que pues es militante en tanto que pues que nos acerca a la experiencia de alguien que no se ha quedado traumatizada de por vida por el hecho de abortar, sino que muy posiblemente sea más traumático el hecho de a lo mejor no poder permitírselo o de tener que hacerlo sola porque su círculo es súper clasista. Es súper interesante lo que señalas, porque para mí es el tema del relato, esto que has dicho de que no necesariamente es traumático o desgraciado, o tiene que darse pues terribles, ¿no? Como en algunos casos. O sea, que no hay un solo tipo de aborto, y tampoco de las emociones que genera ese aborto, lo que tú decías, ¿no? Que no tienes que estar quizá traumatizada de por vida por esto, sino que puede ser una experiencia más, bueno, pues que cada una la vive de una manera distinta. Y de hecho, Dalia cuenta también con respecto a este acompañamiento que hace a chicas, que a veces chicas muy jóvenes, no sé, tenían esta cosa de pues seguir con su vida y salir de fiesta, y que igual el día que has abortado o al día siguiente, y que ella al principio le chocaba mucho por estas cosas morales que tenemos en la cabeza, y que luego entendió que claro, hay que abrir ese horizonte y que todas las experiencias son posibles. Claro. Sí, a mí esa falta de juicio moral que ha señalado Lola en el cuento me gusta mucho, porque parece que tiene que haber un buen relato sobre un aborto, y creo que lo que Dalia hace es justo eso, abrir el horizonte a que habrá tantas experiencias de aborto como personas que aborten, ¿no? Que no necesariamente estamos en la posición de juzgarlas. Sí, además es que lo hace de una forma, eso, como muy, muy aséptica, que ya no lo juzga, ella cuenta al principio del relato cómo para ella sería un tormento traer un bebé a este mundo en la situación en la que ella está, y al final, cuando ella descubre que realmente ha podido abortar, pues eso, no destila tristeza, sino alivio, ¿no? Para ella. Sí, es como atravesar una experiencia, y es un poco, bueno, lo que decías al principio que has mencionado, Marta, de frívolo, que nos puede sonar un poco frívolo, pero es verdad que tú tienes un objetivo y cuando lo consigues, pues puedes sentir alivio, y creo que eso es legítimo y tenemos que entenderlo también. Sí, y también se suele relacionar mucho con la duda de esta cosa de que hay que pensárselo, incluso hay gente, partidos por días, para que te lo pienses y te obligan a tener una jornada de reflexión, y es como que hay relatos, me recuerda también el acontecimiento de Annie Ernaux, el gran relato sobre el aborto clandestino en Francia, que son personas que no tienen ninguna duda desde el primer momento. Es que yo voy un paso más allá. Es como si no lo hubieras pensado. Quiero decir, cuando tomas una decisión de esta importancia para un lado o para otro,
a mí me cuesta mucho imaginarse una mujer o una chica que no lo haya pensado. Quiero decir, no es algo que se te ocurre o que se te antoja, sino que es algo que tienes meditado, que esa meditación te puede durar 2 minutos porque lo tienes clarísimo, o 2 días o 2 semanas, no lo sé. Pero que ambas opciones son efectivamente válidas y legítimas. Sí. Efectivamente. Qué bien. Lola, muchísimas gracias. ¿Leíste el cuento antes de la semana pasada? ¿Lola? Seguro que sí, porque seguro que tenía pinta de ser muy fan. Hola. Nuestra. ¿Sigues ahí? Se me había silenciado. Sí, he leído el cuento de la semana pasada. Y leerás el de la que viene. Te esperamos, ¿eh? Me leeré el de la que viene, claro que sí. Ahí estaré oyendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, que vaya muy bien. Igual. Hasta luego. Pues siguiendo con estos temas, una persona nos decía también por Instagram, que por cierto, gracias a todas las personas que nos escriben por Instagram, que también hay mucha gente. @punzadas. Me encanta que Sheila es nuestro manager de repente. Claro que sí, hago vídeos, les recuerdo el Instagram. Sí, está genial. Pues nos decía que el cuento para esta persona habla del poder de decisión sobre el cuerpo, que es posible elegir. Por ejemplo, lo que decíamos, cuánto dudas o cuánto tiempo tomas cuánto tiempo tardas en tomar esa decisión, hacerlo sola o no. Y también Jorge comentaba que la protagonista elige y toma decisiones todo el rato. O sea que vemos en el cuento una narración real de un aborto con todos estos grises, no es blanco o negro, que no está sometida a la idealización y a lo que se supone que es correcto o un buen aborto de manera generalizada. Y un oyente nos contaba qué implica todo esto y cómo se ve en la propia escritura del cuento. La vamos a escuchar. Me llama también la atención, por tercer elemento, las imágenes desgarradas, ¿no? Tuve que tragarme mi vómito en 2 ocasiones. Y en este caso la literatura del barro, esa literatura sucia para hacer verosímil o creíble, es una literatura callejera en donde ella comenta también, introduje la mano en el inodoro buscando al bebé, no lo encontré, y huye por tanto de lo lírico o busca una propia estética, la estética de la sangre y del vómito. Sí, lo que dice Rosario es eso, es que al final es necesaria toda esta crudeza, toda esta dureza para plasmar la realidad, para hacerlo veraz, porque es que si no, tal vez no llegaría tanto y no sería tan realista como realmente lo plasma ella, que además la autora, es que lo estábamos diciendo, lo ha vivido. Sí. Hay una realidad muy, muy material y muy corporal, y sin ella no puedes contar el relato de un aborto, ¿no? Sí. Tal y como sucede. De hecho, por irme un momentito de este cuento y recomendar Perras de Reserva, que creo que es súper chulo en la escritura de Dalia de la Cerda, el manejo que tiene del lenguaje y de la crudeza, y de hecho en cada cuento, dependiendo de qué zona de México o qué realidad particular esté hablando, cambia el lenguaje. Hay cuentos que apenas se entienden, nosotros estamos todo el rato buscando en el diccionario. Por ejemplo, hay uno que se llama La Sonrisa, que es de los feminicidios en la frontera entre México y Estados Unidos, que es una verdadera pasada, cómo te atrapa con esa crudeza y esa intensidad y esa violencia en el lenguaje también, y yo creo que en el final del cuento se ve muy bien. Sí, de hecho una oyente nos decía en Instagram, Isabel, dice que el relato de todo ese proceso fisiológico es aterrador, ¿no? Y está narrado con mucho humor negro y con tintes casi gores, pero con mucha precisión, y eso es lo que yo creo que impacta. Que me gustaría también preguntaros si habéis encontrado como tintes pequeñitos de humor en el cuento, que creo que los hay, lo decía David con la ironía. Me gusta mucho la frase de estaba embarazada de un tipo que cogía horrible, ¿no? O sea, creo que incluso en este tema tan peliagudo, horrible, claro, es como que encima, además, y es muy interesante eso, pararnos a pensar en el lenguaje que utiliza y en cómo dosifica la información, porque nos hace un retrato de quién es Diana, la protagonista, de manera pues muy rápida, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que muere su madre y tiene que gestionar todo eso, y dice, después de que un abogado se cobrara con sexo y arreglara el trámite de la pensión, que es una cosa que te deja muy impactada y te da a entender qué realidad es, ¿no? Es en donde opera y donde vive, ¿no? Este tipo de detalles como cobrarse con sexo, bueno, pues también juega con el habla de que le pone un mensaje a Gerardo y le va a contar, pero luego dice, no, es que no existe Gerardo, es que no hay ningún Gerardo, es que no conozco al padre. Sí, ese momento está genial porque rompe con toda la idealización, el relato del aborto que vemos en las pelis que hablaremos ahora, o el relato oficial de quién tiene que estar ahí y cómo tiene que ser todo, y ella por un momento nos engaña y nos hace pensar que sí, pero luego es como, pues no. Y ella dice, no, estoy mintiendo, no existe Gerardo, me dieron ganas de meterle romanticismo a la historia. Sí, total. Sí. Es como que hay una especie de narraciones oficiales y a veces hay que romperlas, ¿no? Entonces vamos a escuchar... Sí, de hecho, por poner un ejemplo de esto, los anuncios de compresas, que esto siempre hay que denunciarlo, cuando se habla de estos temas de la menstruación, del embarazo, del aborto, muchas veces se narra como limpio, blanco, impoluto. Chicas dando que no huele. Sí, que no huele, que no es sucio. Ahora ha habido un avance, ¿no? Ahora ya es roja la mancha. Ahora es roja y no azul. ¡Bravo! Sí, pero está genial como romper con esas narraciones y traer lo sucio y por eso decía lo de verdad, lo real. Y vamos a escuchar.
cómo también de alguna manera ella se acompaña de películas, de cine, todas películas típicamente catalogadas como femeninas, entre comillas. Y aunque, bueno, la última, por ejemplo, que ella ve es una chica, me he leído la sinopsis, no he visto la película, pero habla de una chica que se queda embarazada sin querer, pero ella sí que decide tirar para adelante, ¿no? Como también el cine expande un discurso, ¿no?, concreto sobre el aborto, y como al final también muchas de las historias sobre el aborto en Hollywood y en otros cines europeos y demás ha tenido un tinte de castigo, de que al final las buenas mujeres eligen otra cosa y todo sale bien y demás, pero que al final no deja de ser una forma de aleccionar y de también sostener ciertas ideas y ciertas leyes y legislaciones y ciertas también normas sociales. Justo, y además yo creo que esto que dice esta oyente, que está genial, del impacto del cine, es súper claro, por ejemplo, en el primer párrafo del cuento, que es un momento que a mí siempre me gusta mucho, que la protagonista se acuerda, cuando ella ve que es positivo el embarazo, se acuerda de esas escenas del cine que todos hemos visto, de las chicas sentadas en el retrete, y se acaricia con ternura el vientre, y luego esto seguido se dice a sí misma, soy patética, en plan, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué estoy reproduciendo este gesto que simplemente por pura Porque inercia? Lo hemos visto una y otra vez. Claro, hay algo como performático. De hecho, es lo único que hemos visto una y otra vez en estas circunstancias. Justo, claro. Y qué finos son nuestros oyentes. Es increíble. Que son los mejores. Me encanta. Y es una pena que no podemos meter todos los audios. Agradecemos un montón porque de verdad que son increíbles. Es que si metiéramos todos tendríamos 2 horas de club de lectura. Sí, hacer solo un programa que sea hablar de cosas. Sí. Y Paula nos iba a contar un doble giro que hace para ya terminar. Hemos visto un doble giro que es que lo hemos adelantado ya, que parece que a veces se narran ciertas cosas como aborto y cosas del cuerpo con limpieza y pureza, y a Dalia le da el giro y lo narra con toda su suciedad y toda su escatología, como debe ser. Y luego también hay otro, porque es que se entiende que habitualmente los relatos sobre un aborto tienen que ser desgarradores, lo que decíamos al principio, y tienen que venir acompañados de dudas, de desgracia, de peso y profundidad, esta mística de la que hablábamos, que yo creo que, por ejemplo, en el acontecimiento de Annie Ernaux sí hay una mística del aborto. Y Dalia de la Cerda hace lo contrario, nos presenta un relato en el que básicamente la chica aborta mientras se fuma un porro, que dicho así suena chocante y a todos como que nos hace tambalear un poco nuestras posiciones morales, y es mucho más complejo que esto, pero para que se entienda en una frase es así. La protagonista se hace una quesadilla, se fuma un porro, se pone 4 películas de comedias románticas, que es una cosa también pues eso, muy femenina, entre comillas, y aborta. Sí. Y mete el brazo en la taza del váter y esa es la verdad que comentaba Inés al principio. Sí, y también creemos que es muy importante que siga habiendo este tipo de relatos tan contemporáneos, ¿no?, que aparece Netflix, que es una cosa muy contemporánea, porque justo Annie Ernaux, el acontecimiento, ya se surgió como un debate social de si era necesario ya, porque el aborto en Francia ya estaba legalizado, y creemos que en realidad, por muy legalizado que esté en algunos lugares, por desgracia no en todos, sigue siendo algo muy relegado al ámbito privado, porque hemos hecho muchos clubs de lectura sobre el acontecimiento, por ejemplo, y nadie habla abiertamente de haber tenido un aborto, ¿no? De hecho, casi no se habla ni de abortos espontáneos. O sea, mucho menos de abortos provocados. Sí, son temas muy relegados a la intimidad, y Marta, una chica, nos decía en Instagram que lo que no se cuenta no existe. Así que nos alegra mucho que haber traído este cuento de Dalia de la Cerda, y habíamos traído algunas recomendaciones también sobre estos temas, por si dale. Queremos como seguir pensando. Por ejemplo, Juan Antonio en Instagram nos recomendaba los cuadros de Paula Rego sobre el aborto clandestino, el acontecimiento, ya lo hemos citado, pero también la película, que está genial, no solo el libro. Y luego otra película que se llama Nunca, casi nunca, a veces siempre, de Liza Hitman, que es estadounidense, maravillosa. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Vamos a recordar el relato de la semana que viene. Silvina Ocampo, La casa de azúcar. Sí, Silvina Ocampo, que es una de las narradoras más interesantes del siglo pasado y una mujer con una vida muy intrigante, amiga de Borges, esposa de Adolfo Bioy Casares, opacada por su hermana Victoria Ocampo, que fue una mujer muy importante y con una narrativa muy especial y muy curiosa. Yo deseando oír qué interpretan los oyentes con esto, a ver qué entienden. ¿Es una lectura apta para diabéticos?
Sí, 100%. Vale, gracias. 100%. Recordar a los oyentes que pueden descargarse temporalmente, mientras dura nuestro club de lectura, todos los relatos, incluido el de la semana que viene, el de Silvina Ocampo, en nuestra página web, en nuestras redes sociales lo van a encontrar. Sí. Así que nada, les esperamos. Gracias. Sí, gracias a todos. Cerramos así la ventana de este jueves. Mañana volvemos a abrirla, como siempre, a las 4, las 3 en Canarias. Un beso. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.